días para todos. Entonces, hoy en las reuniones del servicio de neurocirugía, en los módulos de neurocirugía pediátrica, vamos a dar inicio a una serie de exposiciones, la cual vamos a titular el enfoque del paciente con tumor de fosa posterior. Entonces, desde el día de hoy vamos a tratar la primera parte y esta va a ser nuestra agenda de trabajo para las próximas 3 charlas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la primera parte, como ya les había mencionado. Vamos a hablar de las características clínicas de los pacientes, de los niños con neoplasias de la fosa posterior, y vamos a hacer el enfoque diagnóstico desde las imágenes diagnósticas, especialmente de la resonancia. Ya en la segunda parte, entonces, vamos a enfocarnos en lo que va a ser el manejo quirúrgico, el manejo perioperatorio de estos pacientes, el manejo de la hidrocefalia, y nos vamos a enfocar en un solo abordaje, que va a ser el abordaje suboccipital medial. Y para la tercera charla, entonces, hablaremos de las complicaciones de las cirugías de fosa posterior, la terapia adyuvante para los 3 principales tumores, el riesgo de recurrencia de los mismos y cómo está determinada la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. Para dar inicio, entonces, Para dar inicio, entonces, a nuestra charla, tenemos que centrarnos en lo que tiene que ver en la incidencia y en la epidemiología de los tumores cerebrales en edad pediátrica. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de los adultos, los niños van a tener más comúnmente una localización infratentorial de las neoplasias intracerebrales, diferente a los adultos, que ya a partir de los 30 años vamos a encontrar una diferenciación en que las neoplasias de la fosa posterior en esta población son menores del 25%. La única variante que pasa en la edad pediátrica son en los menores de 1 año, donde sí es principalmente los tumores supratentoriales lo que vamos a encontrar, pero esto entonces vemos que cae rápidamente. También hay otros datos importantes. Lo primero es que en el momento los tumores sólidos de los tumores del sistema nervioso central corresponden a la primera causa de los tumores sólidos en niños, cerca del 30% de los tumores. Y en este momento tiene que ver o está relacionada con la primera causa de muerte por cáncer en los niños. Vemos que en las diferentes series de casos donde hay gran variedad de histologías, la muerte de estos pacientes va a ser altamente variable, porque depende mucho de la histología del tumor como factor pronóstico, y por eso vemos que hay reportadas muertes de un 25%, pero en histologías y en condiciones clínicas menos favorables, la mortalidad de este tipo de lesiones puede ser superior al 65% de los casos. El diagnóstico puede ser muy difícil, precisamente porque la semiología neurológica pediátrica puede llegar a ser un reto, porque la historia clínica la construimos gran parte por la información que nos dan los padres, y por eso encontramos que cerca del 25% de los pacientes van a ser diagnosticados en el primer mes del inicio de los síntomas. Es decir, que la mayoría de nuestros pacientes van a ser diagnosticados en un periodo tardío, casi que en un promedio de unos 3 meses después de haber iniciado los síntomas, y obviamente mientras más nos demoremos en el diagnóstico va a ser más difícil y más sombrío el pronóstico. Hay otra condición muy importante, y como vemos en la parte inferior de la diapositiva, es que el 25% de los pacientes que le llegan al neurocirujano le van a llegar con una condición amenazante de la vida, y es al momento del diagnóstico. Generalmente vamos a encontrar pacientes con una hidrocefalia aguda, pero que en la revisión de la historia clínica veíamos que traía una sintomatología mucho más larvada, pero a veces llega ya con una hipertensión intracraneana secundaria, especialmente entonces a la hidrocefalia. Entonces, avanzando en estos datos epidemiológicos sobre lo que tiene que ver con los tumores cerebrales, entonces vemos que los tumores neuroepiteliales son las etiologías o la histología que más predomina en la edad pediátrica. Cerca de un 70% van a estar constituidas por neoplasias de las células astrocíticas, de los oligodendrocitos o de las células ependimarias, y solo un 30% van a estar o son clasificados como los tumores no epiteliales, donde hay un grupo celular mucho más heterogéneo.
Entonces están las células embrionarias y también están otras histologías. Como podemos ver en esta gráfica, que es una gráfica que podemos encontrar en el reporte y en la distribución de cáncer en los Estados Unidos, la última que fue publicada en el año 2019, vemos que cerca del 50% de los tumores entonces va a estar dado por etiologías de origen glial. Entonces ahí encontramos lo que serían los astrocitomas pilocíticos, los gliomas malignos, especialmente los gliomas de tallo cerebral o los gliomas de línea media, y también tenemos otras células gliales como por ejemplo lo que serían los tumores ependimarios. Vemos que el comportamiento también de este tipo de neoplasias varía mucho de acuerdo a la edad. Sabemos que los tumores embrionarios entonces van a ser mucho más comunes en niños menores de 5 años y el meduloblastoma de lejos lidera al resto de las neoplasias de origen embrionario, mientras que otros tumores ya en condiciones más de adolescentes, por ejemplo, o en niños mayores de 10 años, vamos a encontrar tumores como los craniofaringiomas y como los tumores de células germinales. Hay otras etiologías que son un poco más raras, por ejemplo, lo que serían los tumores de la vaina nerviosa o los meningiomas, que generalmente los encontramos en estos pacientes que tienen estos síndromes que nos predisponen a neoplasias como por ejemplo la neurofibromatosis. Bueno, entonces ya vamos a empezar con nuestro enfoque. Entonces lo primero son las características clínicas de este paciente y a través de la charla, entonces la idea es ir desarrollando un caso clínico de una niña que tuvo unas condiciones muy similares, la tuvimos en nuestro servicio, ya fue dada de alta satisfactoriamente, se fue muy bien, pero que tuvo una serie de complicaciones incluso desde su ingreso, porque era una niña de 5 años que reside en un área rural del municipio de San Carlos, aquí en Antioquia. Tiene un antecedente de una hospitalización por COVID un mes previo al inicio, al motivo de consulta, y básicamente fue remitida desde el hospital de San Carlos porque había ingresado por un deterioro respiratorio. Inicialmente la habían enfocado como una neumonía, porque de hecho en el examen físico lo que describían era que tenía unos sonidos velados y también unos crépitos hacia el emitórax izquierdo, pero cuando se entrevistaba a la mamá, que no era muy buena informante, refería que luego de haber tenido el COVID tenía un deterioro, o le habían notado un deterioro en el neurodesarrollo. Era una niña que su neurodesarrollo era normal para los 5 años, pero que había dejado de conservar el equilibrio y ya últimamente no caminaba, ya controlaba esfínteres y ya no los controlaba, y estaba teniendo unos cambios especialmente en el habla y posteriormente para tragar, lo que le condicionó una desnutrición aguda muy grave porque la niña en ese momento no comía. Lo llamativo de esto es que en ningún momento de esta parte de la historia clínica nosotros estamos observando ese típico patrón que nos enseñan que es la cefalea o el vómito, sino que estamos viendo un cuadro de una niña que incluso llega con un deterioro respiratorio muy importante, saturando casi 85, con un Glasgow de 9, y que aunque ingresó a la institución a las 7 de la mañana, el diagnóstico de lo que vamos a ver más adelante fue hecho aproximadamente hacia las 3 de la tarde, y es porque inicialmente, a pesar de este cuadro clínico, no se sospechó que la causa correspondiera a una neoplasia intracerebral. Entonces vamos a ver, y como les dije, la idea es ir desarrollando este caso. No les traigo lastimosamente la tomografía que se le tomó inicialmente a la paciente, pero aquí podemos ver en una secuencia de resonancia, esta es una secuencia modificada de un T2, como hay una neoplasia, una gran neoplasia infratentorial. Vemos entonces aquí el catéter de derivación ventricular externa, porque entonces ya la niña fue vista en el turno de la noche, entonces dado por el deterioro respiratorio era causado por una hidrocefalia, ya estaba haciendo apneas, entonces fue llevada emergente a una ventriculostomía. Entonces vamos a llamar esto como un escenario catastrófico, porque la idea es que el paciente en atención primaria no llegue en este caso, es decir, no llegue con una hidrocefalia aguda,
literatura, no llegue con una focalización neurológica muy marcada, no llegue ya con unas crisis ictales a veces incontrolables, o en este caso de los tumores de la fosa posterior, en las histologías que vamos a ver, que sea aún más triste que nos llegue el paciente con un compromiso de la médula espinal, ya sea por diseminación metastásica del tumor o de las metástasis en gotera que incluso ya generen un efecto de masa por la cantidad que tienen, o precisamente por la compresión que hay en esa unión pulpomedular, precisamente por la extensión del tumor y del tamaño que llegan a alcanzar y que se van hasta el agujero magno. Entonces, como el mensaje principal, sabemos que el 25% de estos pacientes nos van a llegar con cualquiera de estas 5 condiciones, que son condiciones amenazantes de la vida, pero que cuando analizamos la literatura vemos que son niños que ya tenían unos síntomas muy importantes y que los presentaban desde hace mucho antes. Sabemos entonces que con respecto a los tumores cerebrales, la clínica siempre va a ser consecuencia de 3 cosas importantes. Primero, ¿dónde está localizado el tumor? Segundo, ¿cuál es la edad del paciente? ¿En qué escala del neurodesarrollo está? Y tercero, también tiene que ver mucho con el propio tumor, porque vemos incluso en los libros más clásicos, a pesar que esto ya hace poco enfoque diferencial, pero antes, cuando no había tanta disponibilidad de las imágenes diagnósticas, encontrábamos, por ejemplo, que los pacientes con medulloblastoma tenían una hiperemesis mucho más marcada que otros tipos de tumores. ¿Cuál es la dificultad entonces en el diagnóstico de estos pacientes? Y es que el 90% de los síntomas que en algún momento va a referir el niño o van a referir los padres van a estar superpuestos a condiciones no amenazantes de la vida, porque sabemos que una infección respiratoria puede dar dolor de cabeza, una sinusitis puede dar dolor de cabeza, el vómito puede estar incluso relacionado a una gastroenteritis. Entonces la idea de preguntarnos entonces cuáles son las 3 banderas rojas que ha determinado la literatura y que deben de alertar a cualquier médico, ya sea un médico de atención primaria o un médico especialista, en sospechar que exista un compromiso de una neoplasia intracerebral. Entonces, lo primero es la cefalea matutina. Esto nunca es considerado normal, que el niño lo despierte la cefalea. Lo segundo es los vómitos sin otros síntomas gastrointestinales, es decir, sin dolor abdominal, sin diarrea, sino vómitos de una manera inexplicable. Sabemos que preguntar la semiología de un vómito en proyectil es muy difícil, porque la mayoría de las mamás van a decir que sí. Y segundo lugar, porque a veces el vómito en proyectil no siempre se presenta en todos los tipos de pacientes. Entonces, lo principal es que sean vómitos no acompañados de otros síntomas gastrointestinales. Y tercero, entonces, los síntomas neurológicos, por ejemplo, la ataxia, específicamente entonces en los tumores de fosa posterior. No es necesario que tengan los 3, sino que la presencia de cualquiera de estos 3 síntomas, de estos 3 signos, van a ser entonces una bandera o una alerta que tienen que tener en cuenta todos los médicos para la solicitud de alguna imagen diagnóstica de acuerdo a lo que está presente en la literatura. Entonces, también existe algo que de pronto a los neurocirujanos sí estamos más relacionados entonces con la presencia de este síndrome, y es llamado síndrome de la fosa posterior, y es porque es un síndrome muy angustiante, especialmente en el posoperatorio, y que ha sido descrito ampliamente en el posoperatorio, no relacionado como una complicación, sino también relacionado al tumor y al abordaje que se le tiene que haber. Entonces, este síndrome de la fosa posterior ha sido descrito como ausencia o anormalidades en el lenguaje, la las dificultades en la atención y unas marcadas dificultades en el lenguaje de los pacientes. De pronto, es muy común ver que la mayoría de médicos o personas relacionadas con el área de la salud piensan que la única función del cerebelo es en el control del equilibrio, y tal vez en el control del equilibrio o la marcha o la semiología de la marcha son una de las condiciones más tardías que vamos a ver en este tipo de pacientes, y por eso no debemos de olvidar las múltiples conectividades que tiene el cerebelo, especialmente con la corteza frontal, y que son muy importantes para la articulación y el procesamiento del lenguaje. Entonces, por eso muchos de estos pacientes también van a tener estos síntomas, y
incluyendo también síntomas neuropsiquiátricos, especialmente la apatía y la depresión. Sabemos que los factores de riesgo entonces para desarrollar este síndrome de la fosa posterior está en tumores muy grandes que sean localizados en la línea media, cuando en el abordaje tenemos la necesidad de hacer abordajes transvermianos y cuando hay un compromiso del núcleo dentado. Pero estos son factores de riesgo que están muy bien descritos para la complicación del síndrome de fosa posterior, especialmente del mutismo aquinético en el posoperatorio. Pero cuando se ha hecho análisis retrospectivos, vemos que del 50 al 30% de pacientes que fueron intervenidos y que tienen algún espectro o el síndrome de la fosa posterior en el posoperatorio, habían signos y síntomas que con un grado muy variable de severidad habían sido descritos por los padres, cerca de un 50 a un 30%. La mayoría de ellos son síntomas neuropsiquiátricos y se ha encontrado que más de la mitad de los pacientes que habían tenido un diagnóstico previo de depresión en este caso o de apatía estuvieron enfocados desde un punto de vista psiquiátrico e incluso tuvieron la necesidad de estar medicalizados con psicotrópicos y que posteriormente entonces finalizaron con un tumor de fosa posterior, y principalmente esto se debe a que no habían tenido previamente un acceso a una imagen diagnóstica. Entonces, para finalizar esta parte de lo que tiene que ver con el diagnóstico clínico del paciente, entonces, para ir construyendo nuestro algoritmo, el primer paso es, entonces, en el paciente que clínicamente consulta, primero, saber que los signos y síntomas van a estar localizados de acuerdo a la localización del tumor y al efecto de masa. No olvidarnos que de acuerdo a la localización, las otras funciones mentales superiores con las que también está relacionado el cerebelo, no solo con la marcha y el equilibrio. Y en primer lugar, cuando el paciente consulta el servicio de urgencias, siempre hay que resolver la urgencia, y básicamente las urgencias están determinadas por esas 5 cosas que vimos al principio de la presentación. La más preocupante de ellas obviamente va a ser la hidrocefalia o las compresiones medulares agudas, porque actúan como una urgencia oncológica. Y segundo, ya para los médicos, especialmente de atención primaria, es determinar las banderas rojas en estos pacientes para ver si de acuerdo a nuestro enfoque diagnóstico cabe la posibilidad que este niño tenga una neoplasia de la fosa posterior. Bueno, ya entonces, pasando al segundo paso, vamos a hacer el enfoque de las imágenes diagnósticas. Entonces aquí tenemos un espectro de todas las neoplasias de la fosa posterior. De pronto no están incluidas algunas que son muy raras, pero aquí están las más comunes, en las que vamos a tener a la mano en la población pediátrica. Entonces, de lejos, la neoplasia maligna que lidera va a ser el meduloblastoma, y ya en las proporciones van bajando y van variando de acuerdo a la edad del paciente. Otra que de pronto no es tan común, pero que es muy catastrófica, especialmente en los menores de 3 años, van a ser el teratoma rhabdoide atípico, y ya va cambiando a los mayores de 5 años a encontrar otros tipos de histología, como los astrocitomas pilocíticos, los ependimomas, todo ese espectro tan grande de los gliomas del tallo cerebral, y ya un poco más raro los hemangiopericitomas y los hemangioblastomas, especialmente estos últimos relacionados con el síndrome de von Hippel-Lindau. Bueno, el enfoque entonces de las imágenes diagnósticas la vamos a hacer con lo siguiente. Cuando uno quiere empezar como a ir resolviendo su algoritmo diagnóstico con la resonancia, tiene que resolverse 3 preguntas, pueden ser 4. La primera, o de pronto la pregunta 0, es ver si en el parénquima cerebral hay algo normal, y para eso la secuencia más sensible siempre va a ser el FLAIR. Entonces uno empezaría a enfocar una resonancia de acuerdo al FLAIR. Pero como ya vamos a pasar a esos pacientes que claramente tienen una neoplasia, la idea es que con estas 3 preguntas de la resonancia, entonces nos vamos a resolver lo siguiente. Lo primero es saber qué imagen le vamos a pedir al paciente. Entonces, la primera es definir la urgencia. Si el paciente nos va a llegar en una hidrocefalia aguda, lógicamente es más común o más rápido, e incluso más fácil llevar al paciente al tomógrafo y con ese resolverle la urgencia al paciente, como vimos en nuestro primer caso, que no les mostré la tomografía, pero que vemos que la urgencia de la resonancia fue diferida y ya el paciente estaba en el resonador, pero con una ventriculostomía y con una mejoría clínica bastante importante. Lo segundo es definir el tipo de la lesión más común que va a tener nuestro paciente de acuerdo a la edad que en este momento tiene y de pronto también de las condiciones clínicas con las que nos consulta el paciente.
Y tercero, es definir el potencial de lesión metastásica que puede tener esta lesión. Estas tres preguntas es lo que nos va a ayudar a saber qué tipo de imágenes vamos a pedir. Entonces, si vamos a pedir una tomografía de manera inmediata o el paciente nos da tiempo de pedir una resonancia intrahospitalaria o ambulatoria. Y tercero, si existe la necesidad desde un principio de pedirle una resonancia de todo el neuroeje, es decir, incluyendo la columna vertebral, para saber si hay lesiones metastásicas. Bueno, entonces, como les decía, como el examen más común que vamos a solicitar es la resonancia, entonces nos vamos a resolver tres preguntas. Sabemos, la pregunta 0 es el FLAIR, pero la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando tenemos una neoplasia infratentorial es si restringe o no restringe, porque se ha encontrado en los diversos estudios, como vamos a ver más adelante, que en las neoplasias de fosa posterior, y como son más comunes en los niños, el de la secuencia diagnóstica que es más sensible en este caso para diferenciar cada una de las distintas neoplasias por su comportamiento y por la celularidad que tienen las mismas, van a ser las secuencias de difusión. Lo segundo es si la neoplasia en este caso tiene calcificaciones o hemorragias, y tercero, cuál va a ser su comportamiento en el T1 con GADO, si capta o no capta el medio de contraste, y de acuerdo a la captación que tenga el medio de contraste y si el tecnólogo, digamos, que nos proporcionó esas imágenes, ver cómo es su comportamiento en la secuencias de perfusión. De pronto, la mayoría de CIDs que nosotros nos llegan con los mapas de colores, pero no nos llegan con... Sí, ahí sí. Ah, bueno, de pronto era que no había pasado la diapositiva. Bueno, entonces ya vamos a empezar. Lo primero es el meduloblastoma, como les había mencionado, es la neoplasia maligna más común, entonces, en la edad pediátrica, y vamos a ver entonces que el meduloblastoma se localiza típicamente en la línea media dentro del vermis, y su crecimiento se da hacia el interior del cuarto ventrículo. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, los astrocitomas pilocíticos también pueden crecer en la línea media. De pronto no es lo más común, pero vemos que el astrocitoma tiende más a hacer una compresión del cuarto ventrículo y no como el ependimoma o el meduloblastoma, que es como si fuera una infiltración secundaria del cuarto ventrículo, o como si el origen de la neoplasia fuera precisamente el techo del cuarto ventrículo. Sin embargo, los meduloblastomas pueden tener una presentación muy variable y tener una localización menos común. Por ejemplo, estar superior o inferiores al vermis cerebeloso, estar hemisféricos exclusivamente, o que van a tener una extensión a través del foramen de Magendie o foramen de Luschka o el ángulo pontocerebeloso. Y esto lo resalto es porque una de las diferenciaciones que más nos ha ayudado en la literatura, especialmente entre el meduloblastoma y el ependimoma, que pueden ser tal vez los dos más difíciles de diferenciar, es que el tumor ependimario, el ependimoma, sigue usualmente el recorrido del flujo del cuarto ventrículo, y por eso es muy común ver que también se extiende hacia los forámenes de Luschka y Magendie, pero no hay que olvidar que en ocasiones, aunque es muy raro, el meduloblastoma, precisamente por esa infiltración que hace al ventrículo, también lo puede hacer. Entonces, ¿cómo serían las características clínicas de este tipo de tumores? Entonces, son tumores que resaltan mucho la tomografía, son masas hiperdensas, y como también pueden tener calcificaciones, entonces realzan mucho a la tomografía, diferente a neoplasias, por ejemplo, como los astrocitomas, y en ocasiones como los ependimomas, que se pueden ver muy similar en la tomografía o muy parecidos a lo que sería el parénquima cerebeloso. En este caso, la importancia de la tomografía, aparte de ver esa diferenciación que hay en la hiperdensidad de la neoplasia, es obviamente, y no se nos puede olvidar, la posibilidad de resolver la urgencia como un examen muy rápido que nos va a ayudar a enfocar al paciente si necesita un manejo de una hidrocefalia aguda, como lo podemos ver en este ejemplo de la imagen. Lo otro, en la resonancia, este es como un meduloblastoma muy típico. Son tumores, entonces, como les había mencionado, de la línea media, y que se caracterizan, aquí estamos viendo unas imágenes sagitales en esta parte de la pantalla y axiales, esta correspondería entonces a la neoplasia, y que se caracterizan porque son muy isointensas o hipointensas en T2. Recordemos que lo predominante en el T2 es la magnificación del agua, entonces por eso vemos el líquido cefalorraquídeo muy brillante. ¿Esto por qué pasa en los meduloblastomas? Porque los meduloblastomas
neoblastoma usualmente son neoplasias muy celulares y que tienen un núcleo muy grande, es decir, son neoplasias que tienen bajo contenido de agua. Por eso las vamos a ver oscuras o las vamos a ver muy similares al parénquima cerebral en las secuencias de T2. Como vemos entonces también en las diapositivas, también realzan típicamente al medio de contraste, como estamos viendo en esta imagen, que vemos un realce muy importante en un T1 GADO. Un médulo van a tener la posibilidad de tener una diseminación leptomeningia al momento del diagnóstico, y esto cambia mucho en el pronóstico y en el manejo adyuvante que se le va a dar al paciente, porque le ayuda a determinar al oncólogo y al radioterapeuta hacia dónde va a estar enfocada específicamente la radioterapia. Por eso en los pacientes en los pacientes que tengamos una alta sospecha de un medulloblastoma, es una de las indicaciones en las que tenemos que tener presente la solicitud de una resonancia del neuroeje. Entonces, como les había mencionado, tenemos que resolver esas 3 preguntas, que es lo que vamos a ver alrededor de toda la presentación, que nos va a ayudar a resolver esas preguntas. Lo primero es cómo se comporta en el gradiente eco, es decir, si tiene calcificaciones o tiene hemorragias, y en el medulloblastoma estas son bastante comunes. Lo segundo es la interpretación de la difusión. Entonces sabemos que las difusiones, si restringe o no restringe, las vamos a interpretar siempre con 2 secuencias: el mapa ADC y el BMIL. ¿Por qué tiene que ser con las 2? Porque el BMIL es una secuencia que se saca en términos generales con base a un T2, es decir, cosas que sean muy brillantes en un T2, falsamente se pueden ver muy brillantes en un BMIL, y con eso uno asumir que hay una falsa restricción a la difusión. Y lo otro es porque un mapa ADC, digamos que es una secuencia que se saca solo por algoritmos matemáticos, no viene de una secuencia de base adicional, entonces por eso siempre hacemos como la interpretación de la restricción a la difusión con estas 2 secuencias, y es muy marcada la restricción a la difusión, y pocas cosas en el cerebro van a restringir a la difusión. Usualmente son los infartos, que este caso linfoma, pero el medulloblastoma es tal vez de la segunda neoplasia más común que restringe la difusión, y esto se da gracias a que tiene tan poco obviamente, que entonces por eso van a caracterizarse de esta manera, y esta va a ser la diferencia más importante en el medulloblastoma y más determinante para orientarnos a través de la resonancia, y que se ha encontrado en la literatura. De pronto no es la localización, ni la edad, ni las otras variables que les mostré, porque las pueden tener los otros tumores, pero la difusión sí es muy específica. Y lo otro es la captación al medio de contraste, que no es una captación muy ávida, pero que sí es significativa hacia el medio de contraste. Bueno, entonces, esta es nueva la evidencia, esta es muy parecida a lo que les había dicho. Estamos viendo aquí como un BMIL muy mal ventaneado y un ADC en el que podemos ver entonces que hay muchas áreas marcadas de restricción a la difusión que no están presentes en el resto de las neoplasias. Sin embargo, los medulloblastomas pueden tener una presentación muy atípica. Por ejemplo, este es un caso traído de la literatura de un niño de 8 años con dolor de cabeza y vómito, que como vemos es una masa que es muy inferior al vermis y que su crecimiento se da hacia el cuarto ventrículo. Eso lo cumple, sabemos que el medulloblastoma es típicamente su localización, pero que se observa hiperintensa en el T2, como lo estamos viendo en este caso, y que no capta nada al medio de contraste. Esto nos haría pensar en diagnósticos alternativos, pero pues en este último caso lo que nos solucionó el problema fue entonces la histología, aunque es una presentación mucho más rara del medulloblastoma. También hay una presentación muy rara que es muy similar a los tumores gliales y son los medulloblastomas infiltrativos. En este caso vemos una niña de 12 años y como podemos ver en esta imagen es una neoplasia. Vemos aquí que hay como si una masa sólida, pero vemos de todas maneras una infiltración incluso de ambos hemisferios cerebelosos, especialmente el hemisferio cerebeloso derecho. Incluso esa infiltración podría decirse que se arrastra o se va, hacia el tallo cerebral y que tiene una área, solo la parte sólida que habíamos visto en esta primera diapositiva de restricción a la difusión muy marcada, pero el resto que puede ser
que también corresponde, a infiltración tumoral, si no tiene una restricción marcada a la difusión. La espectroscopia tiene un pico de colina, pero vamos a ver que la espectroscopia tiene un papel muy importante en el medulloblastoma. Recordemos que la espectroscopia es una secuencia que nos sirve para responder preguntas de sí y no. No nos va a ayudar a hacer diagnóstico, no nos va a orientar sobre la histología del tumor, sino que la espectroscopia a usted le responde solo una pregunta, sí o no. Entonces, en este caso, lo que más interpretan en una espectroscopia es el pico de colina. Entonces, sabemos que el pico de colina siempre va a estar presente en la mayoría de neoplasias porque está estrictamente relacionado con el cambio celular y una alta relación entre la colina y el N-acetil aspartato, y obviamente aumenta el pico de colina en las neoplasias que son malignas. Es decir, la espectroscopia tiene la utilidad para decirnos si esa es una lesión tumoral, una lesión pseudotumoral, pero digamos que en este contexto y en la edad obviamente no van a predominar lesiones pseudotumorales, sino que van a predominar los tumores. De pronto, el único marcador que tendría como mayor beneficio en la espectroscopia va a ser la taurina, pero digamos que es un poco difícil de interpretar y tiene que ser hecho por un tecnólogo experto, porque la taurina depende del tiempo eco que tenga el resonador. Entonces, digamos que si le hacen una espectroscopia en un tiempo eco muy corto, el comportamiento de la taurina va a estar estrictamente elevado, pero con respecto a la línea de base, que sería esta, pero si el tiempo eco, el que le hicieron o que está programado el resonador, es un tiempo eco muy largo, la taurina incluso va a tener un reflejo negativo. Digamos que es tal vez es de los marcadores más sensibles que tienen esta diferenciación entre los tiempos ecos que duren, si es más prolongado o no. Sin embargo, esto pues difícilmente se hace o existe como la necesidad de hacer. Una de las diferencias, entonces, como les estaba diciendo, lo que nos sirve de la espectroscopia es cuando a veces tenemos lesiones que son muy infiltrativas y que son muy laminares y que incluso asemejan, aunque usualmente son de adultos jóvenes o pues ya de personas un poquito más mayores, la enfermedad del Lermidou-Klotz, que también es una enfermedad neoplásica en donde se ve esta imagen muy bonita, que es una hipertrofia de las folias, que lo podemos ver en el resonador, que obviamente tiene un comportamiento, siendo una neoplasia, mucho más benigno que un medulloblastoma, pero en este caso nos ayuda a diferenciar porque el Lemierre-Duclos, precisamente como no tiene ese recambio celular tan rápido, no va a tener un pico de colina. Pero digamos que en el contexto de la edad, pues va a ser poco probable que nosotros nos vamos a encontrar ante el contexto de un Lemierre-Duclos. Entonces, por eso también digamos que en términos prácticos no termina siendo tan útil. Ya en personas mayores o niños que ya son adultos, que lograron sobrevivir al medulloblastoma, que cada vez son más, entonces nos podemos encontrar en un espectro de la enfermedad ya mucho más avanzado, porque entonces terminan siendo recaídas tumorales mucho más tardías de personas que lograron sobrevivir en su infancia a la enfermedad, y podemos encontrarnos entonces con escenarios tan tristes como por ejemplo el de este caso que les traigo de la literatura, que no es solo la lesión infratentorial, sino que también son lesiones en el lóbulo temporal, lesiones intraventriculares, lesiones al nivel de la médula espinal, y recordemos que pocos tumores tienen el potencial de dar metástasis, tumores primarios del sistema nervioso central tienen el potencial de dar metástasis hacia sistémicas, y entre esos está el medulloblastoma con la posibilidad de dar en este caso metástasis al hígado, y también, aunque es más común encontrar entonces metástasis al pulmón. Vemos que usualmente estas lesiones se comportan muy similares a las lesiones iniciales, o sea, el medulloblastoma inicial, es decir, son oscuras o hipointensas en el T2, restringen a la difusión, etcétera. O sea, siguen conservando como estos patrones de la lesión. Lo otro, entonces, es que también las lesiones metastásicas del medulloblastoma pueden ser similares o parecerse mucho a unos cavernomas. Entonces vemos que son como esta lesión acá, que tiene una marcada restricción a la difusión como si fuera un sangrado. Incluso, bueno,
pues el cavernoma se parece más a una crispetica, pero digamos que esto podría tener alguna semejanza, y en este paciente se le hizo una resección quirúrgica y posteriormente entonces se le hizo el diagnóstico de pues se veía como un cavernoma, se le hizo el diagnóstico de una progresión metastásica de un medulloblastoma, y eso también lo confirmó posteriormente la clínica haciendo una infiltración metastásica, y vean que esto incluso es muy parecido a lo que sería un meningioma. Obviamente había que tener en cuenta el diagnóstico clínico y el antecedente probablemente de este paciente de haber tenido un medulloblastoma en la infancia. Entonces, para ir avanzando en el resto de tumores, tenemos el tumor teratoide atípico. Es un tumor muy raro, pero muy catastrófico. Usualmente es un tumor también de células embrionarias. Miren que es menos del 2% de las neoplasias en el sistema nervioso central de los niños. Usualmente afecta a los niños más pequeños, a los niños menores de 3 años, y también puede tener unas localizaciones supra e infratentoriales. Usualmente en los niños más pequeños suele ser más supra, y de pronto en los niños más mayorcitos de 1 año suelen ser de una localización infratentorial, pero son unas lesiones muy agresivas, son radioresistentes, también pueden llegar a ser, pues no tienen una quimioterapia específica, y por eso la supervivencia a 2 años es menor del 17% de los pacientes, e incluso pues cuando los pacientes consultan o cuando ya se le puede realizar como el enfoque de la imagen diagnóstica, son lesiones que básicamente son irresecables. Entonces esto también impacta directamente en la supervivencia del paciente. Este tumor entonces también tiene la capacidad de dar lesiones metastásicas, le gusta mucho especialmente los órganos intraabdominales, y como vemos entonces es una lesión de pronto un poquito muy similar, vemos que es hiperintensa, de pronto un poquito más isodensa, en la tomografía, y vemos que tiene una captación muy ávida hacia el medio de contraste. ¿Qué diferencia entonces el teratoide rhabdoide del medulloblastoma? Entonces, primero, que son niños muy pequeños. Usualmente los medulloblastomas los encontramos en niños mayores de 3 años, no siendo pues que haya muchas excepciones, y lo otro es que son tumores que, si bien tienden a ser de la línea media, se van y se diseminan rápidamente hacia otras regiones, es decir, a infiltrar el cerebelo, y les gusta especialmente el ángulo pontocerebeloso, que desde este punto de vista diagnóstico, aunque sería muy raro, sería la metástasis de un neuroblastoma, pero siendo pues el neuroblastoma muchísimo más raro que un tumor teratoide rhabdoide, uno de los diagnósticos diferenciales en los ángulos pontocerebelosos, entonces este tipo de tumor, especialmente en niños más pequeños. Bueno, el astrocitoma pilocítico, que es uno de los grandes protagonistas, yo creo que un tumor con el que todos en algún momento hemos estado en contacto, y lo bueno del tumor es que también es muy fácil aprendérselo, porque usualmente son lesiones sólidas acompañadas de un quiste, pero también a veces tienen muchas variables. Por ejemplo, como está en esta parte inferior de la imagen, pueden llegar a ser lesiones multiquísticas, y a veces de pronto sí pueden ser lesiones con un quiste muy pequeño, o a veces incluso sin quiste, y unas lesiones un poco más sólidas, y vamos a ver algunos casos de algunas lesiones que son difusas. Entonces, los astrocitomas pilocíticos, ellos predominan en la fosa posterior. Sabemos que de las neoplasias gliales, de acuerdo a la clasificación de la OMS, son un tumor glial de muy bajo, pues de bajo grado, un grado 1, con muy poco o casi nulo potencial de hacer metástasis, pero hemos encontrado pacientes con lesiones metastásicas que, de acuerdo a los reportes de la literatura, pueden llegar a ser menores de un 1%. Como les había dicho, la principal diferencia es que el efecto de masa colapsa hacia el cuarto ventrículo, pero como son tumores muy llenos de agua, usualmente llamativamente son muy hiperintensos al T2, pero lo que más llama la atención es el quiste del tumor. Y de hecho el quiste del tumor, desde su fisiopatología, es explicable a que son tumores que tienen un recambio celular tan lento que, de hecho, lo que vimos de quiste hacía parte de la masa original, pero es lo que queda después de la apoptosis del tumor, es decir, no observamos un alto recambio celular. Estos ya son entonces como presentaciones típicas de los tumores, como les había dicho. Entonces, un componente sólido por el cual nos tenemos que enfocar, el cual es el objetivo de la cirugía, no el quiste. Recordemos que en el quiste ya lo que hubo fue una apoptosis del tumor, pero digamos que todavía la neoplasia va a persistir en lo que sería la parte sólida del tumor, y que en ocasiones lo podemos observar multiquístico. Entonces, nuevamente nos ponemos en las 3 preguntas. Son tumores que no van a restringir a la difusión, porque dejan
pasar las moléculas de agua, es decir, que las vamos a ver muy similares al parénquima y al líquido cefalorraquídeo, en este caso de la restricción a la difusión. Al contrario del meduloblastoma, tienen unos márgenes muy bien definidos el componente sólido, y hay que tener en cuenta que en este caso los gradientes secos no nos van a servir para diferenciarlo, porque estos tumores pueden sangrar y en ocasiones no, muy comúnmente también pueden llegar a tener calcificaciones. Entonces digamos que este no nos puede ayudar mucho. Condiciones entonces atípicas, y atípico también entonces nos da la señal que son astrocitomas pilocíticos, que si bien se ven así en la histología, van a tener un pronóstico más sombrío. Lo primero son lesiones altamente infiltrativas que asemejan más a una lesión glial de alto grado. También pueden estar acompañados del quiste, y esto precisamente le resta pronóstico, precisamente es porque es más difícil determinar los márgenes quirúrgicos, y el astrocitoma pilocítico es una enfermedad casi que netamente quirúrgica. Y lo otro son las lesiones metastásicas, que como les digo, se dan a través del tejido ependimario, pero es muy raro, es menor a un 1%, y los reportes de caso que se han hecho de las lesiones metastásicas de este tipo de tumores han sido en pacientes que tienen alguna condición de base que los lleve a una inmunosupresión. Bueno, el ependimoma. Entonces el ependimoma sabemos que cambió. Aquí les traje la clasificación del 2016, pero es para que nos demos cuenta de una cosa. Vemos que en la fosa posterior, y tanto en adultos como en niños, vamos a tener entonces estos grados de importancia: el ependimoma clásico y el ependimoma anaplásico. Recordemos que en la clasificación del 2021 la OMS retiró el ependimoma anaplásico porque se ha observado que diferenciarlos entre ambos no le da un enfoque pronóstico al paciente, y en realidad la adyuvancia termina siendo lo mismo. Es decir, habían ependimomas que antes se clasificaban como anaplásicos y que tenían una escala de supervivencia muy impredecible, incluso con unas supervivencias de superiores a unos 7 hasta 13 años, mientras que había, entre comillas, unos ependimomas clásicos que uno ya veía al paciente en un escenario de una enfermedad diseminada, con una metástasis y con una supervivencia muchísimo más reducida. Entonces son tumores que usualmente van a estar en la región ventricular, pero no nos debemos olvidar, y esto también vale para los niños y para los adultos, especialmente en una localización supratentorial, que desde el punto de vista embrionario las células ependimarias y las células gliales siempre tuvieron un crecimiento en forma radial. Por lo tanto hubo células ependimarias que se quedaron en su camino, en su migración hacia una región central que sería el ventrículo, y por lo tanto siempre está la posibilidad de encontrar ependimomas intraxiales, no específicamente en el ventrículo. También obviamente está la presentación del ependimoma espinal, pero el ependimoma espinal es mucho más común en el adulto y mucho más raro en el niño. Entonces, las características imaginológicas entonces de los ependimomas es realmente la más difícil, porque son los que más cambian con la resonancia. Entonces vemos que tienen una combinación de todo: pueden ser sólidos, pueden ser quísticos, van a tener calcificaciones, van a tener necrosis por un alto recambio celular, y pueden tener hemorragias intratumorales. El hallazgo más importante entonces que les había hablado desde un principio es que usualmente en la fosa posterior el tumor va a seguir el recorrido del cuarto ventrículo, es decir, que se va a extender a través de los agujeros de salida y del tracto de salida del cuarto ventrículo hacia los agujeros de Luschka y de Magenti. Entonces, como vemos, usualmente los ependimomas pueden ser masas muy bien circunscritas, tienen un gran contenido de agua, es decir, que esa relación de celularidad está bastante reducida, por lo tanto los vamos a ver hiperintensos en T2. Y como les había mencionado, este de pronto es menor que el meduloblastoma, pero también tiene la posibilidad en un 5% de los casos que al momento del diagnóstico ya el niño tenga una diseminación leptomeningia del tumor, y esto cambia el pronóstico, porque entonces de aquí viene la necesidad de hacer la radioterapia cráneoespinal, porque recordemos que hasta la fecha no hay un estudio aprobado o un esquema de quimioterapia aprobado para los ependimomas, y que el único tratamiento, aparte de la cirugía, es la radioterapia. Lo que más nos va a servir en los ependimomas son los estudios de perfusión, y es porque la perfusión
y los cambios en el CBB se van a ver muy marcados porque los ependimomas, precisamente por su naturaleza, tienen una disrupción mucho más marcada de la barrera hematoencefálica y por lo tanto entonces van a permitir una avidez mucho mayor hacia el medio de contraste. Entonces vamos a ver una perfusión muy bien delimitada, muy bien marcada, y esto tal vez es lo que nos va a permitir diferenciar a veces el ependimoma de otro tipo de neoplasias que, si bien pueden tener una representación significativa en los mapas de color de la perfusión, pero que no termina siendo tan marcada como el ependimoma. Aquí de pronto la principal diagnóstico diferencial en su comportamiento en la perfusión obviamente va a ser el hemangioblastoma, pero recordemos que el escenario del hemangioblastoma puede ser diferente porque usualmente ya en niños tan pequeños el hemangioblastoma no es aislado como sí podría hacerlo en el adulto, sino que está relacionado entonces a la enfermedad de von Hippel-Lindau, y a veces no es tan común encontrar el hemangioblastoma, sino más bien encontrar los hemangioblastomas en otras regiones, como por ejemplo la retina o incluso entonces en el compromiso sistémico de este tipo de pacientes. Ya para terminar, entonces vemos los gliomas del tallo cerebral. Los gliomas son los que cambian más en su espectro de presentación. Vemos que de acuerdo a su localización va a cambiar la posibilidad que el paciente sobreviva a la enfermedad. Los gliomas de tallo del mesencéfalo de la línea media usualmente tienen una etiología, pues una evolución muy benigna de su enfermedad, y vemos que pueden tener unas tasas de supervivencia incluso cercanas al 100%, mientras que lesiones como estas, que son difusas y altamente infiltrativas del puente, usualmente tienen una supervivencia muy mala, incluso a un año menor de un 20%. Entonces, lo principal y el mensaje grande para los gliomas del tallo cerebral, usualmente los podemos diferenciar muy bien del resto de las neoplasias, en el que el protagonista es el cerebelo. En este caso aquí son neoplasias casi que exclusivas del tallo cerebral, pero lo importante en este tipo de neoplasias es que no tienen nada de restricción a la difusión, sino que son áreas muy pequeñas, áreas que también se relacionan a la captación del medio de contraste y que nosotros como neurocirujanos tenemos que tener en cuenta, porque es el sitio donde nos dice que hay más concentración de células y si existe la posibilidad o la necesidad de realizar una biopsia a este paciente, y esto aplica no solo para los gliomas de tallo cerebral, sino también para los gliomas difusos supratentoriales. El sitio donde uno va a elegir dónde va a realizar la biopsia es el sitio donde más restringe la difusión. No solo a veces, como los gliomas de bajo grado no captan, no solo a la parte de la captación, sino ahí hay necesidad entonces de ver los mapas de color en la perfusión para escoger entonces el sitio que vamos a biopsiar. Ya hay tumores mucho más raros que, como vemos, tienen una combinación de todos. Uno es el ganglioglioma, en realidad es casi que el menos del 1% de las lesiones que hay supratentoriales. Lo único diferente que le podemos encontrar al ganglioglioma es que se ve en los libros que la captación es como si fuera hecho por pinturas de un pincel, que por ejemplo sería pues como una de las captaciones que podemos ver al medio de contraste, pero en realidad pues yo no entendí muy bien lo del pincel, porque a menos pues que fuera como un dibujo hecho por un niño, porque en realidad pues se ve como una captación muy errática. Y lo otro ya es este tumor deformado de rosetas multicapa, que ha cambiado, muchos de los que más ha cambiado en la clasificación tanto del año 2016 como del año 2021, pero que también tiene un pronóstico muy sombrío porque es muy similar, y también en su comportamiento clínico muy similar al tumor teratoide rhabdoide. Entonces, ya para terminar esta primera parte y para ir construyendo entonces nuestro algoritmo de enfoque del paciente con neoplasia de la fosa posterior, entonces que de acuerdo a la histología y a la edad del paciente, y cuando le vamos a hacer la imagen diagnóstica, le vamos a resolver las 3 preguntas de la resonancia que se las diferencié al principio de la presentación, y lo segundo es determinar el potencial metastásico que tienen estas lesiones para ver si existe la necesidad de una vez de realizar la resonancia de columna. Listo, entonces, como habíamos visto en el inicio, en el contenido, el próximo 16 de marzo, entonces nos volvemos a encontrar para hacer lo que es el manejo quirúrgico, en el que vamos a hablar del manejo perioperatorio de los pacientes, en el manejo de la hidrocefalia antes de, y vamos a enfocarnos solo en un abordaje para este tipo de tumores, que va a ser el abordaje suboccipital medial, y continuamos con el desarrollo del caso. Bueno, muchas gracias. Estoy atenta a las preguntas.
Daniela, muchas gracias. Me pareció un enfoque muy bueno desde el punto de vista imagenológico, pero es importante, pues nos escuchan muchos médicos generales, mm, recordar que yo, por ejemplo, en los últimos 5 años, no recuerdo haber recibido un niño con un tumor de fosa posterior que no esté en el estado que tú dijiste de una urgencia inmediata, ya en un estado casi que al borde de la herniación. Por lo general todos los tenemos que operar en las primeras 12 o 24 horas para evitar la herniación por hidrocefalia y lo que encontramos siempre son tumores muy grandes. Y estaba pensando por qué pasa eso, posiblemente porque el estudiante de medicina solo rota unos 15 días con nosotros y es muy probable que en esos 15 días no alcance a ver o una hidrocefalia o un tumor de fosa posterior. Entonces, es importante que un niño que esté con un poco de dolor de cabeza, con vómito, que prefiera quedarse en la cama a estar brincando y moviéndose, ese probablemente es el signo principal de que algo está pasando en el cerebro y probablemente sea un tumor de fosa posterior. Entonces siempre recordar que la cefalea, el vómito, unidas a otros síntomas como astenia, inamia, eh, dificultad para correr, nos deben alertar. Me llama la atención que el 50% de los pacientes, como tú dijiste, van primero donde el psiquiatra. O sea que la enfermedad tiene una evolución que no es tan cortica para asistirla donde un psiquiatra primero. Y el psiquiatra nunca hace un examen neurológico y nunca manda una imagen. Entonces me parece que hay que hacer un poquito más de énfasis en lo que tú dijiste, los síntomas de la fosa posterior. Te agradezco mucho, Daniela, una conferencia bastante buena. Quiero ver si hay algún otro comentario. Buenos días, yo quería agregar unas cositas de lo que dijiste, Nacho. El- es muy frecuente lo que acabaste de decir, tal cual como lo dijo Daniela. Nosotros más o menos tenemos un promedio de 3 meses de consultar por síntomas y el síntoma cardinal siempre ha sido la cefalea. Yo siempre le digo a todos que a un niño menor de 7 años no le duele la cabeza. Siempre que le duele la cabeza tiene una razón. Entonces, ya con esa premisa, todas las cefaleas en menores de 7 años, que son la mayoría de los pacientes que llegan con tumor de fosa posterior, implica ser más incisivo en la búsqueda. Primer punto. Segundo punto, la mayoría de las enfermedades en los niños producen cefalea, o por lo menos la queja de la cefalea del niño tocarse la cabeza. Entonces, a veces es difícil eh, darle la importancia al síntoma como tal, la cefalea, con la queja del niño. Pero sí es muy importante que si un niño estamos pensando que si tiene una cefalea y que puede estar asociada a cualquier otra cosa, es muy claro que las enfermedades virales de los niños no duran más de 3 días, o sea que al cuarto día de estar aliviado, en su efecto máximo una semana, y estamos hablando de que son niños que han consultado 3 meses con cefalea. Entonces, la moraleja de todo esto es que un niño menor de 7 años que esté con cefalea, que dure más de una semana, implica estudiar la cefalea y eso implica pedir una imagen del cerebro. En el mejor de los casos, con la tomografía le encuentran una sinusitis y tiene 5 o 6 años, listo, está hecho el diagnóstico y proceda. Pero también se pueden encontrar en la tomografía estos hallazgos del tumor de fosa posterior y entonces así no pasa tanto tiempo para el diagnóstico. Entonces, en resumen, niño menor de 7 años con cefalea y que perdure por más de una semana, sí o sí hay que hacer la imagen de la cabeza para que no se nos alarguen estos tiempos, porque sí es cierto que lo que dijo Daniel y lo que dijo el profesor Ignacio, esos pacientes llegan con 3 meses de síntomas de estar consultando, casi muriendo y muchas veces con tan mal pronóstico porque ya tienen muchas metástasis. Entonces miren que no es difícil el ejercicio de niño menor de 7 años con cefalea por más de una semana, no es difícil el ejercicio. Muchas gracias. Y otra cosa importante, Eduardo, es que este tumor se ve en un TAC simple, aunque Daniela hizo énfasis en la resonancia. eh,
el médico puede pedir una escanografía simple y con eso se hace el diagnóstico de un tumor de fosa posterior. Entonces, tenemos que hacer la campaña de evitar que estos niños nos lleguen en unas condiciones tan difíciles para nosotros porque realmente ponen a correr a todo el personal y uno está trabajando sobre el tiempo, además de que tenemos ya unos tumores muy grandes y ya más difíciles de operar y más difíciles de tratar desde todo punto de vista. De Bueno, acuerdo. ¿algún otro comentario?